La costa marplatense nos convoca a la lectura. Sugiere sentarnos con un libro a contemplarla en un banco del Boulevard Peralta Ramos. Hasta nos anima a impregnar de tinta una desabrigada hoja blanca que luego descansará la tarde mecida por las olas. La costa marplatense invita, sugiere, promete, siempre. Letras Marinas, un espacio de literatura en arte y parte. Como todos los lunes, ya un clásico de arte y parte con Germán Palmiciano, Letras Marinas, como él mismo lo acaba de anunciar. Y hoy, como tenemos un espacio un poquito más amplio, lo saludamos rápidamente a Germán. Buenas tardes, Germán, ¿cómo va? Buenas tardes, Rodo, ¿cómo estás? Bien, ¿a qué nos vamos a dedicar hoy? Hoy nos vamos a dedicar a Ricardo Piglia. ¡Qué lindo! Y vamos a leer de Ricardo Piglia algunas recomendaciones para escribir. ¡Qué bueno! Para aquel que se quiere lanzar a hacer un cuento, un libro, una ficción, lo que sea. Exacto, justo Ricardo Piglia, entre sus obras, Plata Quemada, Respiración Artificial, tiene una tesis sobre el cuento. Entonces vamos a poder... Lo aprovechamos para nuestros oyentes a partir de ahora. Ricardo Piglia. Hoy vamos a hablar de Ricardo Piglia. Es autor de Plata Quemada, de La Ciudad Ausente y de Respiración Artificial, que es considerada una de las 10 mejores novelas argentinas de la historia según la crítica. Nació en 1940 en Adrogué, era de familia peronista y en 1957 se mudan a Mar del Plata. Mi padre había estado preso porque había salido a defender a Perón en 1955. Se había criado en el campo, un médico de provincia que cuando tomaba y estaba alegre, enfurecía a mi madre cantando La Pulpera de Santa Lucía en una variante obscena que había aprendido en un prostíbulo de Trenquelauquen. Se hizo peronista en 1945 y fue peronista toda la vida. Los acontecimientos se encadenaron para hacerlo abdicar, pero él se mantuvo firme. Salió de la cárcel y se siguió reuniendo con los compañeros del movimiento, como los llamaba, que venían a casa a imaginar la vuelta de Perón. El 55 fue el año de la desdicha, y el 56 fue el de la cárcel, y el 57 fue todavía peor. Las cosas siempre pueden empeorar. Esa es la tradición de los vencidos. Estaba acorralado y decidió escapar. En marzo de 1957 abandonamos medio clandestinamente Adrogué, un suburbio de Buenos Aires donde yo había nacido y donde había nacido mi madre, y nos fuimos a Mar del Plata, una ciudad que está a 400 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires. Ricardo Piglia. Allí el amigo de un amigo le consiguió un lugar donde abrir el consultorio. Me acuerdo del silencio de los últimos días, de los amigos de mi padre que venían a medianoche a despedirnos, la cara esquiva de los que quieren darse ánimo y no encuentran las palabras. Yo tenía 16 años. Viví ese viaje como un destierro. No quería irme del lugar donde había nacido. No podía concebir que se pudiera vivir en otro lado. Y de hecho después no me ha importado nunca el lugar donde he vivido. Entonces en esos días, en medio de la desbandada, en una de las habitaciones desmanteladas de la casa, en un cuaderno, empecé a escribir un diario que buscaba negar la realidad, rechazar lo que venía. La literatura es una forma privada de la utopía. Escribía muy bien en esa época, dicho sea de paso, mucho mejor que ahora. Tenía una convicción absoluta y el estilo no es otra cosa que la convicción de tener un estilo. Arte y parte, cultura marplatense. Me fui a Mar del Plata en diciembre de 1957. A los pocos días descubrí la biblioteca que estaba en el viejo edificio de la municipalidad en la calle Luro, con su falso aire de fortaleza española, y jamás olvidaré la sorpresa y el deslumbramiento que experimentó ese verano del 58 al comprobar la riqueza del lugar. Era una pequeña biblioteca de una ciudad balnearia bonaerense, pero era extraordinaria y muy completa.
Yo venía de mis primeros años del secundario del Nacional de Adrogué, donde el bibliotecario era el poeta Roberto Juarros. Por lo tanto, sabía lo que era una buena biblioteca y sabía manejarme entre las viejas fichas escritas a mano y en los catálogos que abrían camino hacia los libros secretos. Y la Biblioteca Municipal de Mar del Plata, a fines de los años 50, era una de las más modernas y mejor organizadas. Era una biblioteca pública, es decir, que prestaba los libros, 5 por persona si no me equivoco. Tenía acceso directo a los estantes, había un mostrador y un sistema de referencia muy fluido y eficaz. Ricardo Piglia. En el primer verano yo me pasaba las mañanas en la playa y el resto del día en la sala de lectura del segundo piso. Y cuando la biblioteca cerraba, me iba a mi casa con 2 o 3 libros y me pasaba la noche leyendo. Leí más en esos meses que en toda mi vida. Quiero decir que después ya casi no volví a leer de ese modo, con la pasión deslumbrante de quien cree descubrir toda la literatura concentrada en un solo lugar, como quien tiene un escondite en la ciudad y un sitio mágico en el que le espera todo lo que puede desear. 3 años en Mar del Plata y leí, imagino a veces, todos los libros, y cuando me fui a estudiar a La Plata, en el verano del 60, ya era otro, era el lector que soy ahora. Y mucho más veces a lo largo de mi vida he vuelto a recordar la biblioteca de Mar del Plata, ahí donde todo empezó para mí. Arte y parte, cultura marplatense. Recuerdo que cuando tomaba el ascensor y bajaba por la salida lateral que daba a la calle Luro, no podía esperar hasta llegar a mi casa, en España y Belgrano, y me paraba en la vereda a hojear los libros que llevaba conmigo. Yo era más inteligente y más apasionado de lo que nunca fui después, una especie de Raskolnikov, fluido y solitario como el de Dostoyevsky. Esa biblioteca me cambió la vida. La habían hecho humildes y activos militantes socialistas que durante años dirigieron la ciudad. Una raza política extinguida creía que la cultura era un bien que debía estar a disposición del que pudiera usarla. Habían pensado que esa biblioteca debía contener libros de lectura, de literatura y de filosofía para que un joven recién llegado pudiera ilusionarse con tener a su alcance todos los libros que querría tener y pudiera también imaginar en el futuro que él mismo podía llegar a escribir libros. Por todo eso siempre le voy a estar agradecido a quienes no tuvieron otro ideal que hacer de la política una forma de la cultura y de la solidaridad. Arte y parte, cultura marplatense, de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera. Por Estación Vinilo 89.1. Ricardo Piglia. Ricardo Piglia tiene un texto que puede servir como ayuda para nuevos escritores llamado La tesis sobre el cuento. Los 2 hilos, análisis de las 2 historias. Dice lo siguiente. En uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registró esta anécdota. Un hombre en Montecarlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a casa y se suicida. Primera tesis. Un cuento siempre cuenta 2 historias. Contra lo previsible y convencional, o sea, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvirtuar la historia del juego y la historia del suicidio. Esta decisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. El cuento clásico, como Edgar Allan Poe o Horacio Quiroga, narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. Esto es según el estilo de Edgar Allan Poe o de Horacio Quiroga. El efecto de sorpresa se produce cuando al final de la historia aparece en la superficie. Cada una de las 2 historias se cuenta de un modo distinto. Trabajar con 2 historias quiere decir trabajar con 2 sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente con 2 lógicas narrativas distintas. Son antagónicas. Los elementos esenciales del cuento tienen doble función y son usados de manera distinta en cada una de las 2 historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. Arte y parte, cultura marplatense.
Entonces a mí me parecía que eso era un cuento justamente porque lo habitual hubiera sido que alguien fuera al casino, perdiera $500.000 y se suicidara. Entonces lo que genera la idea de que ahí hay un cuento es que la historia tiene una intriga. Los motivos del suicidio no son iguales a los motivos del juego. Cuidado con lo que pones en el comienzo porque el lector va a estar esperando que eso actúe, ¿no? Ese tipo de reflexiones son, creo, las que son habituales entre los cuentistas, ¿no? Reflexiones muy precisas porque el género es un género tan frágil que cualquier desequilibrio lo rompe, ¿no? Pero al mismo tiempo el cuento tiene la virtud de funcionar bien en los medios nuevos, ¿no? Mejor que la novela, ¿no? Digamos, ¿no? Digamos, es mucho más sencillo hacer circular un relato de no sé, de 2000 palabras en internet. Y yo creo que es el gran futuro del género, ¿no? Que esta circulación maravillosa que hay hoy en los medios nuevos, tecnológicos, le dan al género un espacio que no tenía. ¿No? Los grandes cuentistas, desde Poe, Maupassant, Chekhov, y los escritores, los cuentistas norteamericanos, ¿no? Salinger, el propio Hemingway, no sé, trabajaban para revistas que le ponían límites a la cantidad de palabras que podían emplear, y esa restricción es siempre bienvenida para un artista, ¿no? Ricardo Piglia. Vamos ahora a la segunda tesis. La historia secreta es la clave de la forma del cuento. La versión moderna del cuento que viene de Chekhov abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico a lo Edgar Allan Poe contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. El gran río de los dos corazones, uno de los relatos fundamentales de Hemingway, cifra a tal punto la historia 2 que el cuento parece la descripción trivial de una excursión de pesca. Hemingway pone toda su pericia en la narración hermética de la historia secreta. Usa con tal maestría el arte de la elipsis que logra que se note la ausencia de otro relato. ¿Qué hubiera hecho Hemingway con la anécdota de Chekhov? Narrar con detalles precisos la partida y el ambiente donde se desarrolla el juego, y la técnica que usa para apostar, y el tipo de bebida que toma. No decir nunca que ese hombre se va a suicidar, pero escribir el cuento como si el lector ya lo supiera. Arte y parte, cultura marplatense. De modo que, en cierto sentido, el género ha captado el imaginario contemporáneo, ¿no? La inseguridad, la relación entre delito y poder, el dinero como un elemento que organiza la ética y los valores, ¿no? De modo que es un género que tiene una gran llegada y al mismo tiempo está trabajando con cuestiones que muchas veces la literatura llamada seria no ha sido capaz de encontrar, ¿no? Es una gran crítica al capitalismo, ¿no? El género policial. Ha puesto primero que nadie la marca de cómo los valores han cambiado de registro. Ricardo Piglia. Ahora, nunca va a tener el reconocimiento que tiene la alta literatura, porque la diferencia entre alta literatura y literatura marginal, digamos, es que la literatura popular, la literatura marginal trabaja con repeticiones de formas, ¿no? Mientras que la alta literatura aspira a que todo surge de la originalidad pura, ¿no? Entonces ahí siempre hay es muy productivo el hecho de que uno trabaje con una forma que tiene fórmulas ya establecidas. Es lo que decíamos del soneto. Entonces hay un detective que está en su oficina y viene una chica que perdió un gato, va a buscar el gato, encuentra un cadáver, bueno, ya está, el género empezó a funcionar, ¿no? Entonces, ese elemento que tiene el género, que es muy común en la cultura popular, la gente va a ver lo que ya conoce, ¿no? Reconoce lo que ya sabe y ve la variación. Eso es una gran tradición popular. Y siempre ha sido vista por los estetas como algo menor eso. Y yo no creo para nada que eso sea menor. Kafka cuenta con claridad y sencillez la historia secreta y narra sigilosamente la historia visible hasta convertirla en algo enigmático y oscuro. Esa inversión funda los kafkianos. La historia del suicidio, en la anécdota de Chekhov, sería narrada por Kafka en primer plano y con toda naturalidad. Lo terrible estaría centrado en la partida, narrada de un modo elíptico y amenazador.
Para Borges, la historia 1 es un género y la historia 2 es siempre la misma. Para atenuar o disimular la monotonía de esta historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrecen los géneros. Todos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento. La historia visible, el cuento, en la anécdota de Chekhov, sería contada por Borges según los estereotipos levemente parodiados de una tradición o de un género. Por ejemplo, una partida de taba entre gauchos perseguidos en los fondos de un almacén en la llanura entrerriana, contada por un viejo soldado de la caballería de Urquiza, amigo de Hilario Scasubi. El relato del suicidio sería una historia construida con la duplicidad y la condensación de la vida de un hombre de un escenario o acto único que define su destino. Nunca he escrito una novela policial en sentido clásico, digamos. Siempre he usado elementos del género como punto de partida. Entonces, hay dos cosas que me interesan mucho del género policial. Una es esto que decíamos sobre la capacidad que tiene para conectarse con el mundo social. Se puede hacer, es una literatura social de gran calidad sin que tenga la carga de la literatura social que conocemos en América Latina, en fin. Y el otro elemento importante para mí que tiene el género es que la forma del relato es la de una investigación, que me interesa mucho esa forma. O sea, que el relato empieza con algo que no se sabe, ¿no? Y la otra cosa es que para mí las novelas policiales terminan cuando tendrían que empezar, ¿no? Me parece que las novelas policiales más interesantes se terminan con el final cuando uno piensa, ¿qué pasó después? Y es lo que traté de hacer en Blanco Nocturno. Después que el crimen estaba resuelto, la novela continúa, no se termina ahí, ¿no? No es tanto por qué sucedió, sino qué consecuencias tuvo. Arte y parte, cultura marplatense. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato. Borges narra la maniobra de alguien que construye perversamente una trama secreta con los materiales de una historia visible. En La muerte y la brújula, la historia 2 es una construcción deliberada de Scarlatti. Lo mismo ocurre con Acevedo Bandeira en El muerto, con Nolan en el tema del traidor y del héroe. Borges, como Edgar Allan Poe o como Franz Kafka, sabía transformar en anécdota los problemas de la forma de narrar. En definitiva, el cuento se construye para aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permite ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato, decía Rimbaud. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento. Como un cuento, veo la gente caer en esa lluvia que lavo este mar. Como un cuento de una historia más. Bueno, fantástico lo que hemos escuchado, un gran relato y muy bien llevado aparte con la edición de Roberto Cabrera, todos los espacios que diste vos y el autor, fundamentalmente Germán, para conocer los secretos de la escritura, ¿no? De la búsqueda de esos misterios que a veces a uno amateur le nacen, pero no sabe cómo esbozarlos en el papel y llevar a que el lector tenga un hilo conductor, pero además todavía una incógnita hasta el final de la novela, ¿no? Claro, ¿cómo hace para encaminar el relato, ¿no? Si por el final, si va tirando como miguitas para que el lector se vaya guiando, o directamente trabajarlo de un modo clásico, como nos comentaba sí, recién Ricardo Piglia. Ya metiéndose en los colores, en las metáforas, exacto, las descripciones, como hace García Márquez, ¿no? Tal vez se lleva capítulos enteros describiendo un solo lugar, pero lo hace de tal forma que uno sigue enganchado para el capítulo siguiente seguir con la historia, ¿no? Exacto. Gracias por todo, Germán. Nos reencontramos el lunes con Letras Marinas. Totalmente. Nos vemos el lunes. ¿Saludos tenés? Sí. Bueno, cantidad de amigos, pues ya se nos está terminando el programa, pero el lunes que viene traemos. Vamos a estar de vuelta. Dale. Sí. Abrazo grande. Germán Palmiciano, Letras Marinas, un clásico de los lunes, aquí en Arte y Parte. Arte y Parte, cultura marplatense.
de lunes a viernes con Rodolfo Puleo y Roberto Cabrera, por Estación Vinilo 89.1.